Hola, bienvenido a Ingeniería Civil Online. El tema del video, columnas. Iniciamos por el tipo de columnas. Las columnas que comúnmente se ocupan son las columnas cuadradas y estas son reforzadas con acero longitudinal y refuerzo con estribos. A estos estribos también se le conoce como refuerzo transversal, seguido por las columnas con refuerzo helicoidal. El refuerzo helicoidal es esta parte de aquí, que es por decir su estribo. Sin embargo, este se fabrica en forma de espiral y se le va dando la separación indicada según el requerimiento. Finalmente tenemos columnas compuestas, que estas no solamente se forman con acero longitudinal y acero transversal, sino que al centro se coloca un perfil estructural como parte del acero de refuerzo. Y así como hay columnas cuadradas, también se encuentran de forma circular. Algunas de estas pueden contener una especie de tubo metálico que representa el área de acero estructural. También hay columnas circulares que no solamente se refuerzan con acero longitudinal y transversal, sino que también volvemos a colocar aquí un perfil estructural, según sea el requerimiento del elemento. Bien, ya mencionado el tipo de columnas, tenemos que tener en cuenta consideraciones técnico-normativas para el diseño de columnas. Por ejemplo, la relación entre la dimensión transversal mayor de la columna y la menor no debe exceder de 4. La dimensión transversal será de por lo menos 20 centímetros. En el caso de columnas circulares, debe tener un diámetro mínimo de 25 centímetros. Y en caso de las columnas rectangulares, un ancho no menor de 20 centímetros y un área total no menor a 625 centímetros. Lo que esto indica para columnas rectangulares es que cuando menos el lado menor debe de ser de 20 centímetros, es decir, que no se recomienda tener secciones de 20 por 20 centímetros, ya que esto nos daría un total de 400 centímetros cuadrados. Y el área recomendada es que no sea menor a 625 centímetros, por lo que una sección de 20 por 30 tampoco es recomendable. Una sección ya recomendable sería de 20 por 35 centímetros, como vemos en este pequeño esquema, o bien de 25 por 30 centímetros, ya que estos generan áreas superiores a 625 centímetros cuadrados. La longitud libre de una columna es la parte libre entre el piso y la parte inferior de la viga de mayor peralte que llegue a la columna. La cuantía de refuerzo longitudinal de la sección no será menor que 20 sobre FY, ni mayor que 0.06. El número mínimo de barras será de 6 en columnas circulares y de 4 barras para columnas rectangulares. El refuerzo de las columnas de estribos debe de protegerse con un recubrimiento de concreto colado monolíticamente con el núcleo y cuyo espesor no debe de ser menor de 5 centímetros. Todas las barras o paquetes de barras longitudinales deberán de restringirse contra el pandeo con estribos o sunchos. Y esto se encuentra regido por una normativa en las NTC, al igual que lo que acabamos de mencionar. Por ejemplo, en las NTC, en el apartado 734, nos indica requisitos para el refuerzo transversal y de ahí se despliegan diferentes párrafos. Por ejemplo, tenemos el criterio en general, también nos habla de la separación y nos menciona las condicionantes para restringir contra el pandeo con estribos o sunchos. Por ejemplo, en este apartado 7342, en el inciso A, indica 269 entre raíz de FY veces el diámetro de la barra o de la barra más delgada del paquete. Sin embargo, cabe mencionar que este valor se va a utilizar siempre y cuando nosotros estemos trabajando en unidades de megapascales. Para el caso de la República Mexicana, comúnmente se trabaja en kilogramos centímetros y en este caso nos indica que debemos utilizar un valor de 850 sobre raíz de FY. En el inciso B nos dice que la separación de estribos no debe ser mayor que 48 diámetros de la barra de estribo ni que la mitad de la menor dimensión de la columna. Así como la separación máxima de estribo se reducirá a la mitad de la antes indicada en una longitud no menor que la dimensión transversal máxima de la columna, un sexto de su altura libre, ni que 600 milímetros. En este caso serían 60 centímetros.
Si esto te parece un poco confuso, tenemos el siguiente esquema que también se encuentra en las NTC. En este esquema podemos ver la normativa para la separación de estribos en la zona de confinamiento en columnas, que también nos indica lo que acabamos de mencionar. Esta parte superior y esta parte inferior se rigen por esta condicionante y es como se determina. Así también podemos encontrar la normativa para calcular la separación de estribos en el área central o la zona central de la columna. Un tema importante a destacar es la zona de traslapes. Y en esta zona de traslapes no podemos utilizar la misma separación de estribos en donde se encuentran varillas corridas. En este caso, en la zona de traslape, vamos a aplicar la separación de estribos como si fuera una zona de confinamiento. Una vez dicho esto, seguimos con las consideraciones técnicas, en donde podemos ya empezar a ver los términos para calcular la carga máxima permisible. Cabe destacar que no son las únicas, hay muchísimas más que se encuentran en los códigos de construcción de cada país y en este caso en las NTC también. El por qué existen diferentes normativas es porque las columnas no trabajan de la misma forma y no son solamente un tipo de columnas, existen columnas cortas y columnas esbeltas. Y las columnas no solamente trabajan con carga puntual, y de hecho creo que no existen columnas que trabajen solamente con carga puntual. Por lo general, una columna, ya sea de casa habitación, nave industrial, de cualquier construcción, trabaja con carga puntual y momento. ¿A qué se refiere cuando indico que trabaja con momentos? El momento es una fuerza que genera un giro. Entonces, por ello existen diferentes normativas que no son todas las que he abarcado en esta parte. Entonces, para poder entender el análisis y diseño de columnas, es importante empezar pues desde el principio, desde lo más básico, porque realmente el análisis estructural de una columna es un tema complejo. Entonces, para ello pasamos al siguiente tema, en donde vemos parte de la fórmula para poder entender o poder descifrar cómo está trabajando una columna. En este caso, vamos a hablar sobre columnas cortas. Por lo tanto, vamos a ver lo siguiente, en donde vemos que la carga axial máxima permisible sobre una columna corta a base de estribos está dada por la siguiente fórmula, donde P es igual a 0.85 de A subíndice G por 0.25 de F'C más F subíndice S por P subíndice G, donde vemos que P es la carga máxima permisible sobre una columna de concreto reforzado, sin reducción por longitud o excentricidad. Lo que debemos entender por excentricidad es que la carga puntual no se encuentra exactamente al centro de la columna, es decir, que tiene un pequeño desplazamiento hacia un lado, donde se está cargando este peso. F'C es la resistencia última del concreto a compresión. A subíndice G es el área total de la columna y F subíndice S es el esfuerzo permisible de compresión en el refuerzo vertical, tomado como el 40% de Fy, es decir, 0.4 de Fy, pero no mayor de 2100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y P subíndice G es la relación entre el área de refuerzo vertical y el área total. Y P subíndice G se representa con esta fórmula, donde A subíndice ST es el área total del refuerzo longitudinal. Bien, una vez dicho todo esto y mencionadas las consideraciones técnico-normativas, vamos a ver cómo todo esto se aplica o se utiliza ya haciendo números. Entonces, para ello voy a trabajar con un ejemplo de un elemento que se encuentra pues muy común, no solamente en estructuras de casa-habitación, sino también en estructuras de tipo industrial. Y de hecho, este video pues está realmente hecho a consideración de diferentes preguntas que llegan a mi correo. Por ejemplo, bien, por todas esas preguntas que llegan a mi correo o preguntas que se hacen que llegan a través de las redes sociales,
Vamos a ver el siguiente ejemplo. Quiero trabajar este ejemplo con una sección que es muy común encontrar en diferentes tipos de construcciones, ya sea construcción en casa-habitación, construcción industrial, etc. Bien, entonces vamos a ver este ejemplo de columna corta y vamos a analizar la capacidad de carga que tiene. Vamos a ver una sección de columna de 25 por 25 centímetros, una altura común de 250 centímetros y comúnmente las personas arman las columnas con 4 varillas del número 4. En este ejemplo, esto es lo único que sabemos, ¿ok? Entonces, a razón de esto, yo considero un F'C de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Por qué voy a considerar este valor? Este valor lo estoy considerando porque es muy fácil alcanzar un F'C de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado en obra. Y voy a considerar un Fy de 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto es muy común del acero de refuerzo. Bien, con estos valores yo ya tengo un rango mayor de datos. Bien, entonces, haciendo uso de la fórmula que tenemos, pues desconocemos el valor de AG, de P subíndice G y de Fs. Bien, con los datos que he agregado ya podemos obtener el valor de F subíndice S y este está dado por 0.4 de Fy. Bien, simplemente sustituyo valores y tengo un valor de 1680 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Otro dato que podemos conocer es el área total de refuerzo longitudinal. Y esto es porque conocemos el área de refuerzo que es a base de 4 varillas del número 4. Bien, entonces recordando, el área de varilla del número 4 tiene un área de 1.27 como vemos aquí. Y tenemos un número de 4 varillas, así que simplemente vamos a multiplicar el área de acero de la varilla por la cantidad de varillas y esto me da un total de 5.08 centímetros cuadrados. Otro dato que puedo conocer es el área de la sección, que es representado por A subíndice G y este se obtiene a través de multiplicar 25 por 25 centímetros y esto me da un total de 625 centímetros cuadrados. Ojo, aquí es importante y podemos ver que esta sección se encuentra dentro de la normativa ya que está cubriendo un área de 625 centímetros cuadrados como lo indica la norma. Así que esto es una palomita para este tipo de secciones. Ahora bien, vamos a conocer el valor de P subíndice G que está dado por dividir el área de acero transversal sobre el área total de la sección de concreto. Entonces sustituimos valores y tenemos un total de 0.00813. Bien, aquí hay un pequeño error y son estas unidades que no tienen nada que hacer aquí, así que bueno, hay que borrarlas. Ahora bien, ya con este dato, que es el último que nos faltaba, podemos sustituir valores en la ecuación inicial. Sustituimos valores y tenemos un total de 33.818.525 kilogramos. Bien, finalmente podemos notar que tentativamente esta columna es capaz de soportar un peso de 33 toneladas 800 kilogramos. Prácticamente esto se convierte en un ejemplo de revisión de una sección de columna. Ahora vamos a ver para este ejemplo cómo se aplicaría la parte de los estribos y su separación. Todo esto considerando, claro, la normativa que ya mencionamos. Entonces, del inciso A al inciso B, vemos esta indicación para determinar la zona de confinamiento de la columna, la cual se refiere a esta zona, que es la zona de los extremos. Entonces, en el inciso A nos sugiere que sea la dimensión máxima de la columna, en este caso 25 centímetros, o bien un sexto de la altura libre de la columna. Es decir, que voy a dividir la altura libre, que en este caso es de 250 centímetros, entre 6, y me da un total de 41.66 centímetros, o bien que esta sea de 60 centímetros. En este caso vamos a elegir 60 centímetros.
Para este ejemplo vamos a considerar estribos del número 2.5, cuyo diámetro es de 0.79 centímetros. Este tipo de estribos son los que comúnmente se utilizan o se utilizaban para construir las columnas. Creo que en la actualidad ya no es de uso común los estribos del 2.5. En las normas encontramos que debemos utilizar como mínimo estribos del número 3. Entonces pasamos del inciso D al F, vamos a encontrar la normativa para encontrar la separación de estribos al centro de la columna. Entonces nos dice que debemos dividir 850 entre raíz de FY y esto lo vamos a multiplicar por el diámetro de la barra más delgada. Aquí yo ya lo he sustituido y me da un valor de 13.12 centímetros. Entonces vamos a considerar 13 veces el diámetro de la barra más delgada, que en este caso es la barra del número 4, cuyo diámetro es de 1.27. Lo multiplicamos por 13 y me da un total de 16.51 centímetros. En el inciso E nos dice que 48 diámetros del estribo propuesto. En este caso multiplico 48 por 0.79 y me da un total de 37.98 y yo lo aproximo a 38 centímetros. Esto ya es un valor muy elevado. Finalmente nos dice que la mitad de la menor distancia transversal de la columna entre 2 y bueno, aquí divido 25 entre 2 y me da un total de 12.5 centímetros. Y bueno, 12.5 centímetros realmente es muy pequeño este valor. Sin embargo, este valor de 16.51 no es una distancia que sea muy óptima para poner en los planos. Realmente a los trabajadores de la construcción pues hay que indicarles medidas realmente pues más fáciles de trabajar en obra. Entonces voy a considerar una separación de estribos de 15 centímetros para la zona central de la columna. Bien, para el caso de la separación de estribos en la zona de confinamiento, nos indica que es la sección mínima de columna entre 4. En este caso dividimos 25 entre 4 y me da un total de 6.25 centímetros. En el inciso B vemos que es 6 veces el diámetro de la barra longitudinal, que es 6 por 1.27, y esto me da un total de 7.62 centímetros. En el inciso C nos dice que sea una separación de 100 milímetros. En este caso serían 10 centímetros. Entonces, en teoría, la distribución de los estribos de esta columna tendría que estar de la siguiente forma. La zona de confinamiento tendría una longitud de 60 centímetros tanto en la parte superior como en la inferior, y la longitud de la zona central sería de 130 centímetros, ya que la altura libre de esta columna es de 250 menos los 60 centímetros de la zona de confinamiento inferior y la zona de confinamiento superior, serían menos 120 y me resta una longitud de 130. En esta zona de confinamiento superior tendríamos estribos del número 3 a cada 10 centímetros, así como en la zona de confinamiento inferior, y en la zona central vamos a colocar estribos del número 3 a cada 15 centímetros. Bien, y con esto damos por terminado nuestro ejemplo para determinar la capacidad de carga axial permisible que soportaría una columna cuya sección es de 25 por 25 centímetros. No me queda más que darte las gracias por tu tiempo y por tu atención. Espero que esta información te sea útil. Por último, quiero pedirte que te suscribas a mi canal, que compartas esta información, ya que yo considero firmemente que el compartir la información es la única forma de que ésta prevalezca y evolucione para un bien en común. No olvides darle like a este video, pero sobre todo no olvides practicar. Nos vemos en el siguiente video.